solicitado a los miembros del grupo de generación de suelos y o se ha manifestado el interés en tener un conversatorio sobre un tema de tanta vigencia, de tanta utilidad y pertinencia como el tema de la interpretación de los estudios de suelo vinculados a el caso de la agricultura regenerativa en particular. Bueno, yo rápidamente, bueno, en primer lugar le doy las gracias a mi buen amigo Elio Chacón Medina, que conozco desde hace muchísimos años. Debo decir que cuando yo me inicié en el tema de levantamientos de suelo, Elio Chacón fue mi instructor. Hace muchísimos años, no voy a decir cuánto, pero para que no, como decimos acá, no se nos caiga la cédula, pero hace muchos años Elio está vinculado al tema, es un gran conocedor de la edafología, de la producción de cultivos, de la vinculación entre los suelos, los cultivos, el clima. Y bueno, paso a comentar brevemente su hoja de vida. Elio Chacón Medina es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una especialidad en pedología, en el CIDIAT. Pedología es lo que en otros países se conoce como agrología también. Digamos, son los que se preparan para realizar levantamientos de suelos en la Universidad de los Andes, en el CIDIAT. Y tiene una maestría en ciencias del suelo, en el posgrado en ciencias del suelo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Ello ha desempeñado diferentes cargos como agrólogo, pedólogo al servicio del ministerio, en primer lugar del Ministerio de Obras Públicas en Venezuela, durante muchos años, lo que luego fue el Ministerio de el Ambiente y Recursos Naturales acá en Venezuela. Trabajó posteriormente al servicio de varias empresas o entidades vinculadas a la agricultura, como el IRRI Research Institute, la empresa Lavalin, Ingonca, Usagri, Fundagri. Ha sido pedólogo al servicio de otros países del Ministerio, por ejemplo, de Agricultura de Ecuador, realizando estudios de suelo en ese país por algunos años. Ha sido asesor agrícola de varias asociaciones de productores agrícolas de varios países, en particular en Venezuela. También ha sido asesor en el tema de manejo de suelos con empresas forestales, productores, por ejemplo, de teca, en el caso de Panamá, concretamente. Eso en cuanto a los cargos y su labor desempeñada, digamos, profesionalmente vinculado al tema de los levantamientos de suelo, pero él también ha sido profesor universitario por muchos años en Venezuela, fue profesor de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, la UNEYES en Guanare, en específicamente la Cátedra de Planificación de Fincas, y ha actuado también como profesor de cursos de agrología de especialización en el tema, instructor en varios cursos, no solamente en Venezuela, sino en otros países de América Latina y del Caribe. Cursos de manejo agronómico de cultivos, como en el caso específico del cultivo de maíz. Ha trabajado como asesor en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Y bueno, como decíamos anteriormente, asesor de plantaciones forestales también en el área de suelos. Oh. Bueno, ¿me escuchan? Ajá. Bueno, ya con esta presentación y sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida al amigo Elio Chacón para que nos comente en el tema que nos compete esta tarde, que tiene que ver con interpretación de los estudios de suelo en el contexto de la agricultura regenerativa. Elio, los micrófonos son tuyos, la pantalla es tuya. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias Fernando por esta invitación que considero de verdad muy oportuna para poder compartir una serie de conocimientos que, como a veces aparecen en pantalla, que los conocimientos que no se comparten se van perdiendo y no fructifican en ninguna parte. Entonces, queremos hacer un aporte
especial en este caso con esta conferencia que espero sea aprovechada por la mayoría de las personas que se conecten a esta red. Eh, Quiero preguntarte, Fernando, para subir el video o la presentación le doy aquí donde dice compartir, Compartir pantalla. Compartir compartir. pantalla. Ajá, compartir, sí. Ajá. Y le doy Compartir pantalla. la están viendo ahí, No, sí, ahí la estamos viendo. Ahora tienes que colocarla la estás compartiendo, pero ponla como en presentación. modo presentación. Ahí, está bien. No la estamos viendo en modo presentación todavía. Yo sí, yo la pasé a modo presentación y la estoy viendo. Ajá. Bueno, no sé si los demás, si están ahí, José María, ¿la puede ver en modo presentación? Yo la estoy viendo aquí. Aún no, pero si Helio la está viendo, debe ser que hay una latencia en el sistema. Eh, Helio, si le vuelves a dar nuevamente, porque Voy a poner dejar de compartir no. y vuelvo a subir. Dale Compa- Com- compartir y le das doble clic en el modo presentación. Mm. Ahí la estoy viendo, pero no en modo Ya presentación. va, todavía. No, dale doble clic ahí en presentación. Ya. Le di doble clic. Ah, Nada. no, pero si no cambia, le damos, no sé, ¿qué opinas, Fernando? Pero No, no sé algo, no sé qué está pasando. Ellos la estamos viendo, pero no está en modo presentación. es No está en que modo aquí se mira que está presionado el modo de edición, que es donde salen las filminas a la izquierda. ah, No, no, yo no miro en tu barra que esté presionado fijo el modo presentación. Si le vuelves a dar clic, clic, eh, dale doble clic otra vez Elliot, a modo presentación, a ver. Ya va. Oye, No, no lo hagas. Ajá, no, bueno, ahí te saliste. voy con el doble. Oye, pero voy con el doble clic. Oye, a mí sí me No, queda como en modo presentación, sí, pero no se transmite para allá. no, Ah, no, no, en otra oportunidad me ocurrió lo mismo. Una sí. vez que estaba transmitiendo una conferencia para Panamá y no hubo manera de, será mi máquina, porque si no, eh, no se va a ver allá, ¿verdad? bueno, No se, no, no, sí estamos se ve viendo. pequeño. Se ve, pero se ve pequeño. No se ve en modo presentación, pero se ve. No sé si, a ver, si tratas de ampliar, aunque sea en el margen, como sea, en el margen, de otra forma, tratando de ampliar el tamaño, dándole el margen izquierdo de la pantalla, ahí cerca donde están en pequeño las diapositivas, tratas de ampliar un poco allí, pero no sé, no, aquí sí me declaro no. incompetente para seguir adelante. Yo en- también me declaro incompetente. Mira, no te preocupes. Lo que puedes hacer, al lado donde está el modo de presentación, está una barra con un menos y un más. Dale un clic al más. A mí me está saliendo que lo tienes al 68%. Dale un Ajá, clic al más a ver si se hace un poquito más grande. Al lado de, ajá, ajá, ya, donde está la barra que amplía. Sí, un ajá, poquito. ajá, ahí te Ahora pasaste ahora. se nos pasó. Dale un poco más pequeño, te pasaste, Y dale dale un al poco más menos. pequeño. Ya va Dale para al darle menos, aquí. por lo menos. Ya, está bien.
Voy a volverle a dar a presentación. Sí. Ah, Nada. aún no. Pero dale otra vez al menos. Ya se va aproximando. Eh, Dale al menos ahí, él un poquito, a ver. ¿Al menos o al más? No, al menos. Porque Dale está al menos, en dale un ciento poquito. treinta y seis por ciento y es, no, pero encima del menos. Bueno, Bueno, ahí está, pero no se está ve en noventa completo. y tres No, no no sé, se ve Aquí está completo. al No. menos, ahí está el 90%. 90. Dale a ver. Está bien. Ahí, no. No, pasa, como anterior, la anterior, Elio, la anterior, como estaba anteriormente. Sí, Ahí está, ahí, déjala ahí. listo. Ahí no se ve en modo presentación, pero se ve bien. Ahí se ve bien. Por lo De menos yo la todas veo maneras, bien. voy a darle de nuevo presentación a ver si sale. Ajá, Doble ajá, clic. ajá. Nada. No, Entonces la dejo aquí. déjala. Déjala ahí, Elio, déjala ahí. Dale. Ponla en la primera, ok. Bien, Bueno, empezamos entonces. adelante. Esta presentación eh, es bastante técnica y espero que los participantes, por si acaso algunos términos con los cuales no estén familiarizados, por favor, este, preguntan para hacer las aclaratorias convenientes, sobre todo para aquellas personas que no tienen suficiente experiencia en esta materia, porque la edafología y la pedología son ciencias que han progresado mucho a través del tiempo y cuando uno no está actualizado, pues de repente se puede perder en el espacio con la información que se está suministrando. Entonces, para empezar, yo quiero recalcar la importancia de la calidad y la representatividad de la muestra de suelo, porque generalmente cuando se muestrea un suelo se cometen muchos errores, generalmente, y a veces las muestras las toman personas que no son calificadas para este trabajo, porque el dueño de la finca le dice al obrero o al encargado, mira, vaya, me tomo una muestra de suelo ahí para el laboratorio, y esa persona no tiene los conocimientos de cómo se toma una muestra y mucho menos que debe ser con toda la asepsia posible, porque si la muestra fue mal tomada, mal identificada y mal procesada, que a veces ocurre también en los laboratorios, que las procesan y pueden contaminarse, se corre el riesgo que los resultados sean incorrectos y que cualquier interpretación que se haga estará fuera de la realidad. Nuestra experiencia confirma que antes de la toma de muestras se deben reconocer los suelos existentes en el predio mediante la descripción de perfiles de suelos hasta 1 metro de profundidad, por lo menos, porque de esta manera vamos a saber cómo es la distribución de los diferentes horizontes a través del perfil del suelo, los horizontes genéticos y los horizontes diagnósticos que son de mucho apoyo para la, para la interpretación de resultados y para la transferencia de información al usuario que va a disponer de esta información. Entonces empecemos por el reconocimiento de suelos hasta 1 metro de profundidad. Para eso contamos con los fundamentos pedológicos que se utilizan para ese reconocimiento. Esos fundamentos son el perfil del suelo, que es la cara frente de las calicatas o de los hoyos cuando los hacemos. Es una cara que es bidimensional, solamente tiene altura y ancho. Y allí nos funciona como una unidad de descripción de suelos. Después tenemos el pedón, que es tridimensional, es la sección tridimensional más pequeña, donde
tenemos entonces altura, anchura y profundidad, que viene a ser la unidad de muestreo del suelo. Y por último, la unidad de mapeo, que es el polipedón, que viene siendo los diferentes pedones que constituyen una unidad cartográfica, que es la que utilizamos para la conformación de esas unidades cartográficas con sus diferentes componentes taxonómicos, si es que le damos a los suelos nombres según la taxonomía vigente, el del Soil Survey Stats. Bueno, también nos apoyamos en el relieve, porque cada unidad de relieve en la mayoría de los casos presenta suelos de diferentes características. Entonces podemos ver aquí que tenemos terrazas, tenemos colinas, tenemos valle, tenemos un escarpe acá, un vallecito. Entonces en cada una de estas posiciones fisiográficas o geomorfológicas generalmente conseguimos suelos muy diferentes en su desarrollo pedogenético, diferencias en color, diferencias en composición mineralógica. Entonces, por eso cuando vamos a un sitio tenemos que hacer la subdivisión del terreno en base a las unidades geomorfológicas o fisiográficas. Esto es una cuestión de apoyo para estar seguro lo que estamos muestreando y luego hacer las respectivas recomendaciones en base a cada tipo de suelo encontrado en cada posición. Entonces, las propiedades que normalmente evaluamos son propiedades morfológicas que tienen que ver con las que podemos apreciar con las propiedades, son las propiedades organolécticas, las que podemos apreciar con nuestros sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, etcétera. Entonces son propiedades como color, diferenciación de horizontes genéticos y su espesor, textura al tacto, reacción al ácido clorhídrico al 10%, acumulaciones de hierro, manganeso, carbonatos, sulfatos, presencia de aguas freáticas, estratos de arena y o grava y fragmentos mayores de 2 milímetros. Dentro de las propiedades químicas, entonces evaluamos pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, fósforo total, fósforo disponible, bases. Las bases son calcio, magnesio, sodio y potasio. La capacidad de intercambio catiónica, la capacidad de intercambio catiónico efectiva, la acidez total e intercambiable, la saturación de bases y la saturación de acidez, los micronutrimentos y las relaciones entre los nutrimentos, calcio, magnesio, calcio, potasio, calcio más magnesio sobre potasio, calcio sobre fósforo, fósforo sobre zinc, fósforo sobre hierro, hierro sobre manganeso y materia orgánica sobre arcilla. Entonces, una cantidad de relaciones entre los diferentes nutrimentos y materiales de suelo que son importantes evaluar para detectar dónde puede haber una deficiencia nutricional, porque algunos de estos elementos pueden ser antagónicos y entonces no están disponibles para el cultivo, a pesar de poder tener concentraciones absolutas en contenidos altos o moderados. El procedimiento para reconocer los suelos podemos hacerlo con barreno. Sencillamente introducimos el barreno dentro del suelo, hacemos un sondeo y cada 10 centímetros sacamos una muestra de suelo y la vamos colocando en una lona de color claro para poder llevar control de las profundidades. Vemos aquí cómo van cambiando los colores en la medida que vamos sacando el material del suelo con el barreno. Este barreno tiene 1,20 de profundidad y generalmente llegamos para este tipo de suelo, que no es
propiamente este tipo de estudio, que no es propiamente un estudio convencional, sino a veces hacemos estudios simplemente para evaluar algunas características del suelo y darle alguna recomendación al agricultor. Entonces, después que tenemos estas muestras acá y determinamos las texturas al tacto, tomamos el color con la tabla Munsell, apreciamos si hay reacción al ácido clorhídrico o al agua oxigenada y apreciamos si hay concreciones. Entonces, elaboramos un monolito que se hace sobre una lona a escala 1:2, donde 1 centímetro de lona representan 2 centímetros en el suelo. Entonces, escala 1:2, y esto llega, le tomamos una fotografía y la anexamos a cada uno de los perfiles descritos. Entonces, acá arriba colocamos las texturas de cada horizonte y colocamos la designación de horizontes genéticos. Entonces pueden apreciar en este perfil que el horizonte AP, el BT1, el BT2 y el horizonte C. Y entonces esto ayuda mucho para mostrarle al usuario de la información, sobre todo si es un agricultor, las características de sus suelos y cómo es su desarrollo pedogenético. Entonces, esto lo llamamos un monolito de campo que por mi experiencia es muy útil porque facilita la transferencia de información. Se puede hacer también reconocer los suelos con calicatas. Vemos aquí una calicata donde se aprecia el nivel freático, calicatas que tienen más de 1 metro de profundidad. Tenemos otras calicatas, suelo de la serie Varoneros, un suelo excelente de Venezuela, de los llanos occidentales. El suelo de la serie Arauquita, un suelo con problemas de mal drenaje interno que ha hecho que empresas productoras de cacao pierdan grandes plantaciones por haber sembrado en este tipo de suelo, cuya mesa freática durante los periodos de invierno o de periodos lluviosos llegan a 30 a 20 centímetros medidos de la superficie, lo cual ocasiona serios problemas de asfixia a los árboles. Y este es una calicata de una finca perteneciente a Ron Santa Teresa, donde se aprecian los carbonatos, las acumulaciones de carbonato a poca profundidad, como a 30 centímetros. Y aquí cultivos como la caña de azúcar no progresaron y tuvieron que ser eliminados. Y sin saber, pues sembraron allí. Y al final, cuando se hizo el estudio en esa finca, se detectó ese carbonato allí acumulado. Entonces, eso es una limitación muy seria para muchos cultivos. Solamente pueden sembrarse en este tipo de suelo cultivos de raíces poco profundas. También se pueden hacer estas evaluaciones a través de cajuelas apoyadas con barreno, la cajuela hasta 50 o 60 centímetros de profundidad, y esas paredes de la cajuela sirven para hacer la descripción y evaluar allí, apreciar dentro de los primeros horizontes, el horizonte A y el B, que nos interesan mucho, el primer B, por la estructura de suelo, medir el grado de compactación, si es que hay, y la actividad biológica. Estas cojuelas son muy útiles y con el barreno, después de los 50 centímetros, introducimos el barreno cada 10 centímetros hasta llegar a los 100 centímetros de profundidad o un poco más profundo, si el caso amerita, sobre todo cuando hay interés en apreciar si hay alguna mesa freática presente. Pongo unos ejemplos. Este es un ejemplo de Panamá, de la zona de Darién, en la unidad de manejo forestal Sierpes, donde se hizo una evaluación y se encontró que los suelos eran muy, muy pobres desde el punto de vista químico. Sin embargo, desde el punto de vista físico, se ven bien
suelos franco-arcillosos, arcilloso, 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 muy bien estructurado, con colores rojos, bastante rojos, o con horizontes argílicos, ócrico en superficie, argílico y cámbico en el último horizonte de 75 a 100. Todo lo que ustedes ven en rojo, o sea, sombreado en rojo, es porque son valores extremadamente bajos. Entonces pueden ver que tanto el calcio como el potasio, el magnesio, el fósforo y la capacidad de intercambio catiónico son bastante bajos, lo cual llevó a que la teca que se sembró en este tipo de suelo no tuvo un desarrollo apropiado, y vemos acá que el IMA, que es el incremento medio anual en altura, fue muy bajo, de 1,3 metros por año, lo cual es muy bajo porque en la teca lo menos que se espera es que haya un IMA de 2 metros, que cada año los árboles crezcan 2 metros. Este no llegó ni a 1,5 metros. Y la IMA en relación al DAP, al diámetro, a la altura del pecho, fue de 1,5 centímetros por año, cuando se espera que el incremento medio anual del DAP esté por arriba de 2 centímetros. Bueno, entonces pueden apreciar aquí que yo coloco carbónico orgánico total. ¿Por qué? Porque el carbono orgánico que el laboratorio, el resultado que el laboratorio entrega, lo llamamos carbono fácilmente oxidable, porque ese se hace con con la combustión húmeda usando dicromato de potasio y ácido sulfúrico. Entonces, ese método de combustión húmeda determina apenas el 76% del carbono orgánico presente en el suelo. Entonces, para nosotros saber cuál es el carbono orgánico total, lo multiplicamos por 1,32, por el factor 1,32, para llevarlo al carbónico orgánico total. Entonces apreciamos aquí que tenemos 360, 174, 094 y 082. Y el carbono orgánico del suelo, medido en toneladas por hectárea, lo calculamos según esta fórmula que está aquí al pie, que es el carbono orgánico total en porcentaje por la densidad aparente en toneladas por metro cúbico por el espesor del horizonte en centímetros. Entonces nos da, para el primer horizonte de 0 a 20, nos da 94 toneladas por hectárea de carbono orgánico. Para el horizonte de 20 a 50, 68. Para el de 50 a 75, 31. Y para el último, 27. Ahora, desde el punto de vista de la evaluación de los suelos, para calificarlo, para calificar el carbono orgánico, generalmente se refiere únicamente hasta los 30 centímetros de profundidad. Entonces, haciendo el cálculo ponderado de estos dos valores, hasta 30 centímetros de profundidad, nos da que este suelo tiene 117 toneladas por hectárea de carbono orgánico que está allí como carbono recalcitrante, más carbono orgánico lábil, etcétera. Ahí está incluido todo. Este valor de carbono orgánico, por supuesto, tiene mucho peso, pero lo ideal es que siempre lo consigamos hasta 30 centímetros de profundidad con valores mayores de 100 toneladas por hectárea, preferiblemente por encima de 150 toneladas cuando se trata de suelos que están bajo plantaciones forestales, porque se supone que allí hay aportes permanentes de restos orgánicos que se van descomponiendo por la acción de la microbiota del suelo. Bueno,
Fíjense que el fósforo presenta valores muy bajos. Y acá yo coloco un cuadrito que lo llamo de balance nutricional, donde coloco el valor real de los nutrimentos calcio, magnesio, potasio y acidez y el valor ideal. Entonces están en rojo porque tanto el calcio como el magnesio como el potasio están bajos. O sea, no hay suficiente disponibilidad de esos nutrientes para que se desarrolle allí un cultivo satisfactoriamente, porque el valor ideal del calcio debe estar entre 60 y 70%, el del magnesio de 20 a 30%, el del potasio de 5 a 10 y la acidez intercambiable. Entonces, tenemos una acidez intercambiable de 43%. Desde el punto de vista de los centimoles, tenemos 1.9, 3.5, 4.2 y 3.9 de acidez intercambiable. Entonces, este es un suelo bastante problemático para cualquier cultivo y está sujeto a someterlo a terapia intensiva para hacerlo productivo. Entonces, estamos trabajando sobre ello para que los administradores de esta finca mejoren esas condiciones. Por su parte, otra finca de la misma empresa, pero ya en el área del Canal de Panamá, nos encontramos, este suelo que es completamente diferente al anterior. Este es un suelo desarrollado sobre materiales volcánicos, específicamente sobre rocas del tipo de los basaltos, y entonces presenta condiciones muy especiales. Fíjense el pH en superficie 6,5, 6, excelente pH, aunque por debajo de 20 centímetros bajó a 5,3 y después a 5,2. El carbono orgánico total 6,8, 2,3, 1,5 y 0,5 para un contenido de carbono orgánico del suelo en toneladas por hectárea de 44, 44, 79 y 24 y hasta 30 centímetros de profundidad ponderado nos da 108 toneladas por hectárea. No está mal, pero debería estar mucho mejor porque aprecien que el horizonte A apenas tiene 5 centímetros de espesor, lo cual nos está mostrando el gran problema de erosión que hay en esta zona. Esta zona está sometida a una erosión laminar casi permanente porque en la empresa les encanta usar el glifosato y el sotobosque en gran parte ha sido destruido. Entonces, esa destrucción del sotobosque donde hay especies de arbences de diferentes tipos, hay gramíneas, hay leguminosas, hay malváceas, una cantidad de especies que vale la pena conservar, sin embargo, son eliminadas inmisericordiamente con el glifosato y esta es la consecuencia o una de las causas de la pérdida de suelo al encontrar un horizonte superficial con tan poco espesor. De todas maneras, podemos apreciar cómo el potasio tiene valores interesantes, 0,3 centimol. Aquí aparece un valor de 4, lo cual me llamó la atención. No sé si fue error de laboratorio o fue algún problema de contaminación. Este valor de 2 también es alto y después cae a 0,1. Después el calcio presenta un buen valor en superficie, 9 después, 5 y 1,1. Los valores que están en el denominador corresponden al porcentaje de saturación. Entonces, fíjese que el potasio presenta una saturación de 1 muy bajo. Aquí subió a 21, a 20, a 13 y vuelve a caer a 1. Por su parte, el magnesio tiene valores altos, está remarcado en azul. La acidez está baja acá, con apenas 1% de saturación, pero a partir de los 20 centímetros sube a 18 y después a 69 la acidez intercambiable. ¿Ve? Por debajo de los 60 centímetros es que hay problema. La capacidad de intercambio catiónico
es bastante buena, 21, 21, 16, 15. Esto es una buena garantía de que el suelo aún tiene fertilidad potencial por la presencia de minerales meteorizables, y de hecho así es, porque la regolita esta que está acá, como llamamos el horizonte de 60 a 100 centímetros, tiene muchos fragmentos rocosos de basalto. Y sabemos que el basalto es una roca muy rica en magnesio, hierro, potasio, calcio, microelementos, muy interesante, y entonces permite que sobre esa se desarrollen suelos de alta calidad. Por su parte, evaluando el incremento medio anual, las variables dasométricas de los árboles, aquí la altura fue bastante buena, dio 2.5 metros de crecimiento anual, y el IMA en el diámetro de la altura del pecho fue de 2.8 centímetros, lo cual es bastante bueno. De hecho, las tecas que ya se cosecharon acá fueron excelentes y hubo un rendimiento muy satisfactorio para la empresa. En el balance nutricional del cuadro acá, apreciamos que el calcio está medio con 45%, el magnesio está bien con 30%, el potasio con 15%, un poco elevado, comparando con el valor real con el valor ideal. Entonces siempre hacemos esto para indicar que hay algún desbalance nutricional, ¿no? Entonces tenemos desbalance con el calcio, a pesar de que los valores no están tan bajos, y la acidez está baja, nos interesa porque está en menos de 5. Entonces este suelo no tiene prácticamente problemas de acidez en cuanto a la presencia de aluminio en alguna cantidad considerable. Acá, este es un suelo de Venezuela, completamente diferente a los que hemos visto. Vemos acá este suelo bastante oscuro, hasta la profundidad de 30 centímetros. Después tiene otro horizonte A hasta 60 centímetros. Y después un horizonte cámbico hasta los 100 centímetros. Hasta los 100 centímetros, y por debajo de 100 centímetros había un material gravoso donde el barreno no pudo penetrar. Entonces, con colores muy buenos, con matiz 10IR, muy buena estructura, dos horizontes mólicos con buen color, califica por color y califica por contenido de calcio, y es un mólico sobre un cámbico. O sea que este suelo es un molisol. Los dos anteriores, el primero es un ultisol y el segundo es un alfisol, y este es un molisol. Suelo utilizado con caña de azúcar, como se puede ver en este cuadrito, y apreciamos en la evaluación química que la conductividad eléctrica está un poquito subida, que el carbono orgánico total está en 2.1 y 1.5, con un contenido de carbono orgánico del suelo de 82, lo cual me parece bajo, hasta 30 centímetros, teniendo estos colores 10IR3 medio, y bueno, me llama la atención, este valor debería estar, incluso este debería estar por arriba de 3 o de 4. Sin embargo, eso fue lo que reportó el laboratorio. El fósforo está bien, 25 partes por millón y 21, lo cual califica como un buen suelo. El calcio en 31 centimol y 21, teniendo 93 y 93 en el complejo de cambio. El magnesio está un poco bajo, 1.4 y 1, con una saturación de 4%. El sodio está medio, 0.5, con una saturación de 2%, y el potasio bajo, con una saturación del 1%. La capacidad de intercambio, pueden apreciar, 33 y 23, está bastante buena. Entonces, en el balance nutricional tenemos que hay
problemas con el magnesio, con el potasio, fundamentalmente. Entonces, la acidez, pues está bien porque está menor de 5 y el calcio, pues está muy alto, tiene 93% de calcio, lo cual puede ser un problema que pueda generar antagonismo con el magnesio, con el potasio, con cualquier otro nutrimento. Y entonces esto agrava las cosas. De hecho, este suelo presenta cierto grado de salinidad. Ahora, les quiero hacer un paréntesis para explicar que el carbono orgánico del suelo es el dato que da el laboratorio, que lo da en porcentaje. El carbono orgánico total lo calculamos y la materia orgánica también la calculamos. Entonces el laboratorio utiliza el método tradicional de Wakelin y Black, que es el de combustión húmeda, y entonces determina este carbono orgánico, es lo que llamamos carbono fácilmente oxidable por el dicromato de potasio. Entonces, para transformar ese carbono orgánico, lo multiplicamos por 1,32 y nos da el carbono orgánico total. Y este carbono orgánico total lo multiplicamos por 1,724, que es el factor de Van Bellen, y esto nos da el porcentaje de materia orgánica. Esto es un método tradicional que la mayoría de los edafólogos utilizan para hacer las conversiones. Eso en cuanto al carbono orgánico. Ahora, estos son los rangos de valores interpretativos, tanto del carbono orgánico como de la materia orgánica, para diferentes grupos texturales, texturas gruesas, medias y finas. Y entonces aquí tenemos, en el caso del carbono orgánico, los valores bajos vamos a ver la media, texturas medias menos de 1,5, contenido medio 1,5 a 2,5 y mayor de 2,5 alto. Entonces, para ir avanzando un poco más rápido, no nos detengamos mucho en esto porque al fin y al cabo esto va a quedar grabado y lo pueden utilizar los usuarios. La calidad de la materia orgánica es una de las características más complejas de evaluar porque generalmente los métodos empleados para su análisis no hay, primero, no hay laboratorios especialistas en hacer eso, por lo menos en nuestros países, en Venezuela, en Colombia, no sé, acá en Chile si habrá. Entonces, normalmente lo que permite es determinar el contenido total de fósforo. Ahora, por consenso, sabemos que existen 3 estados o fraccionamientos de la materia orgánica en el suelo. La materia orgánica humificada o recalcitrante, que es la fracción altamente estabilizada, poco atacada o accesible por la microbiota del suelo y por tanto su aporte de nutrientes es bajo. Viene a representar más o menos el 50% de la materia orgánica total. La materia orgánica estabilizada es la fracción moderadamente estabilizada. Está formada por sustancias orgánicas de cadena de tamaño intermedio, susceptible de ser atacada por microorganismos y por tanto aporta cantidades importantes de nutrimentos y representa aproximadamente 40% de la materia orgánica total. Y la materia orgánica lábil es la formada por compuestos orgánicos de bajo peso molecular con gran velocidad de reciclaje, fácilmente mineralizable por la microbiota y la integran residuos de raíces, tallos, hojas, excreciones orgánicas radiculares y de eyecciones del ganado. Bueno, pasemos a lo siguiente. Interpretación de resultados analíticos. Vamos a caerle ahora sí, ya los objetivos de la presentación. Perdóneme que la voz de repente me falla, pero tengo ahí un problemita por una
gripe que estuve reciente. Entonces, el objetivo general es suministrar información a profesionales y técnicos agrícolas y agricultores sobre interpretación de resultados analíticos de suelos y la formulación de programas de fertilización. Los objetivos específicos es calcular el peso de una hectárea a diversas profundidades, suministrar la tabla de interpretación de resultados analíticos mostrando rangos de valores muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, mostrar metodologías de cálculos para determinar contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y otros en diversas unidades como centimol por kilogramo, partes por millón, porcentaje y kilos por hectárea, corregir deficiencias severas de calcio y magnesio utilizando cales agrícolas y formular programas de fertilización de cultivos junto con el balance nutricional actual y corregido. El cálculo del peso de una hectárea se hace multiplicando el área por la profundidad en metros por la densidad aparente. Generalmente, la densidad aparente que se considera cuando no tenemos este valor, porque no se ha evaluado, es de 1.3 toneladas por metro cúbico. Pero lo ideal es que tengamos la determinación de densidad aparente en campo. Es muy fácil hacerlo con cilindros de 100 centímetros cúbicos, los incorporamos al suelo, dándole golpecitos, y ahí sacamos la muestra, enrasamos la muestra en el cilindro y la colocamos en una bolsa para llevarla a una estufa y allí determinamos el peso. Entonces, la interpretación es, para 10 centímetros, generalmente una hectárea pesa 1.300 toneladas o 1.3 por 10 a la 6 kilogramos. Para 20 centímetros, 2.600 toneladas. Y para 30 centímetros, que es como estamos trabajando ahora, estamos considerando que la profundidad de trabajo, sobre todo en agricultura regenerativa, tiene que ser 30 centímetros, lo cual va a abarcar el horizonte A completo y puede ser parte del horizonte B. Entonces, esta pesa 3.900 toneladas y algunos redondean a 4.000 para facilitar los cálculos. ¿Qué unidades se usan en los análisis de suelos? En los análisis de suelos usamos centimol por kilogramos, o lo que es lo mismo, milequivalentes por 100 gramos. Esto se usa para los parámetros calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, capacidad de intercambio y acidez intercambiable. También unidades de medida como partes por millón o miligramos por kilogramo o miligramos por litro se utiliza para los nutrimentos, para todos los nutrimentos, menos calcio. También se puede utilizar para calcio, magnesio, pero específicamente el laboratorio lo reporta para fósforo, potasio, azufre, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro y otros micronutrientes. La unidad de porcentaje se utiliza para las partículas del suelo que constituyen la textura: arena, limo, arcilla, carbono fácilmente oxidable, carbono orgánico total, materia orgánica, saturación de calcio, de magnesio, de potasio, de sodio y aluminio, y así es intercambiable. La decisimen por metro para la conductividad eléctrica de sales solubles, kilogramos por hectárea para cualquier nutrimento, toneladas por hectárea para el peso de una hectárea del carbono orgánico del suelo, toneladas por metro cúbico o kilogramos por metro cúbico para la densidad aparente y la densidad real, y milímetros de agua por centímetro de suelo para la retención de agua por parte del suelo en cada horizonte, y kilogramos y kilopascal o kilogramos fuerza por centímetro cuadrado para la resistencia mecánica a la penetración. Perdón. Entonces, estas son las unidades utilizadas en laboratorio. Aquí voy a mostrar
cómo se hace la conversión, porque acostumbramos trabajar la mayoría de los datos de laboratorio en partes por millón. Sin embargo, al agricultor y a muchos técnicos les gusta trabajar en kilogramos por hectárea. Yo acostumbro a trabajar es con partes por millón porque me parece más preciso y más cómodo para establecer las relaciones entre los diferentes nutrimentos y lograr especificar si hay o no desbalance o balance nutricional. Entonces, por ejemplo, en el caso del calcio, un centimol por kilogramo de calcio, para directamente llevarlo a partes por millón, se multiplica por 200. Entonces la gente se pregunta, ¿de dónde sale ese factor de 200? Entonces eso sale de que un miliequivalente de calcio es igual a un miliequivalente de calcio, un miliequivalente de calcio por 100 gramos de suelo es igual a un miliequivalente de calcio, que es el peso equivalente del calcio, entre 1000. Entonces, el peso equivalente es el peso atómico entre la valencia y nos da, el calcio tiene 40 de peso atómico entre 2, nos da 20. Dividimos entre 1000 y nos da 0,02 miligramos de calcio. O sea que un miliequivalente de calcio es 0,02 miligramos de calcio. Entonces, hacemos la relación o una regla de 3, si en 100 gramos de suelo hay 0,02 miligramos, en 1 millón de partes, ¿cuántas hay? Entonces esto nos da 200 miligramos, que es lo mismo que 200 partes por millón. O sea que un centimol de calcio son 200 partes por millón. En el caso del potasio, es más o menos el mismo procedimiento, pero considerando el peso atómico del potasio, que es 390. Entonces, igualito, se multiplica los centimoles o los mil equivalentes por 390 y nos da el valor del elemento en partes por millón. En el caso del magnesio, multiplicamos por 120, como aparece aquí en la parte baja, el sodio por 230 y el aluminio por 90, si necesitamos de repente saber esos valores convertidos. Entonces, aquí está la tabla interpretativa de resultados analíticos. No me voy a detener aquí porque esta queda para que los usuarios la puedan ver. Hago una observación de que coloco aquí en el carbono orgánico total el factor de conversión para llevar el valor de carbono que da el laboratorio a carbono orgánico total. Lo demás ya muchos de ustedes conocen y la coloqué allí como una referencia para las personas que no están muy duchas en estos aspectos. Entonces ahora veamos. Vamos a hacer la interpretación de resultados de este es un suelo de Perú, llama la serie Palma, en la zona de Pucallpa, donde hay en la actualidad muchas plantaciones forestales y cultivos diversos. Entonces, este suelo de la serie Palma es un suelo de la parte aluvial, suelo relativamente nuevo, es un insectisol, un suelo que presenta valores muy interesantes de pH, 6,3, 6,7, 6,9, 7,3, desde la superficie hasta los 90 centímetros de profundidad. Tiene carbono orgánico total de 2,6, 2,2, 1,1 y 1,1. Con la materia orgánica, acá la pueden apreciar. Entonces, aquí están los valores del carbono orgánico del suelo en toneladas por hectárea. Y esto, el carbono orgánico ponderado hasta 30 centímetros, nos dio un poco bajo, 62 toneladas por hectárea, lo cual lo consideramos bajo. Y esto debe corregirse para poder realizar aquí agricultura regenerativa. Una de las cosas que tenemos que aplicar en estos casos, al tener este valor de carbono orgánico bajo, es tratar de subirlo en el menor tiempo posible, en 1, 2 o 3 años, a
valor por arriba de 100 toneladas para tener garantía de que hay el carbono orgánico apropiado para todas las funciones que la biota del suelo necesita realizar por los aportes de nutrimentos que realiza el cultivo. El calcio está marcado en azul, se presenta alto, el fósforo por su parte está muy bajo, el potasio está muy bajo, el magnesio está alto, el sodio está alto en superficie y muy alto en mayor profundidad, 3,961. Entonces, este es un caso que lo quise traer porque es patético, porque este sodio puede traer problemas a las plantaciones forestales que se están estableciendo aquí. Ya este sodio está a los 40 centímetros de profundidad. Entonces, cuando las plantaciones forestales que están estableciendo, si los que están manejando esas plantaciones no tienen en cuenta esta alta concentración de sodio, se van a llevar un chasco. Entonces yo ya hice algún aviso, aunque esta información es vieja. Esto es proveniente de un estudio que se hizo en el año 1986 por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales del Perú y de la Sociedad Paramonga Limitada. Y fue un estudio semidetallado en esta zona de Pucallpa, departamento de Ucayalí. Fue un estudio bien concebido, pero por supuesto ya tiene poco más de 30 años y hay que actualizarlo. Sin embargo, esta información tiene su valor, porque esto no cambia en un lapso de 20, 30 años, estos valores no cambian mucho. Entonces, para la interpretación de los resultados, acostumbramos ponderar hasta la profundidad de 30 centímetros. Entonces, aquí ponderamos todos los valores hasta 30 centímetros. Entonces, ponderamos el pH, hasta 30 nos dio 6,5. Ponderamos el carbono orgánico total, dio 2,4. La materia orgánica, 4,2. El carbono orgánico del suelo, 62. El fósforo, 13, bajo. El calcio, 9, medio. El magnesio, 3,5, alto. El potasio, 0,1, bajo. El sodio, 1,4, alto. Y la capacidad de intercambio catiónica efectiva, ahí está, entre media y alta. Entonces, fíjense, este suelo es un suelo que podemos considerar problemático por el gran problema del sol. Entonces, interpretación de resultados. Aquí vemos, calculamos la saturación de cada una de las bases. Aquí está calcio, magnesio, potasio y sodio, ya lo presentamos en términos de saturación. Entonces, el calcio tiene 64%. Ese valor de calcio que nos dio aquí de 9 en saturación representa 64% del complejo de cambio. El magnesio 25%, el potasio 1%, el sodio 10% y las relaciones calcio-magnesio 3, calcio-potasio 90, muy alta. Aquí hay un problema de antagonismo y además de que el potasio está bajo desde el punto de vista absoluto, cualquier fertilizante a base de calcio que se aplique, pues va a tener problemas de absorción por parte del cultivo por este antagonismo con el calcio. Igual la relación calcio-fósforo, que esto casi nadie la utiliza, esta relación, nos da un valor muy alto. Esta relación debe estar en valores alrededor de 30, 40, 50, cuando mucho 60. Pero este valor es muy alto, lo cual cualquier cantidad de fósforo que se aplique también va a tener problemas de bloqueo químico. Y el magnesio sobre potasio está en 35, también está alto en relación al potasio. Y la materia orgánica sobre la arcilla, 0,17, este valor lo hacemos porque nos indica el grado de susceptibilidad que tiene el suelo a la compactación y al sellado.
Cuando este valor de materia orgánica de sobre arcilla es inferior a 0.11, el grado de susceptibilidad es muy alto. Entonces, afortunadamente, pues nos da 0.17 todavía. Sin embargo, hay que subir el carbono orgánico, como ustedes pudieron apreciar, que el valor apenas llega a un poco alrededor de 60%. 60 por tonelada, perdón. Entonces aquí en el balance nutricional apreciamos que tanto el calcio como el magnesio están bien, coinciden el real con el ideal, pero el potasio sí está fuera del rango ideal, el sodio también está fuera del rango ideal, pero en exceso, el nitrógeno y el fósforo están fuera de los rangos ideales. Dice que aquí pongo el nitrógeno en partes por millón y ya lo voy a explicar cómo se calcula. Y el fósforo también en partes por millón, esto sí lo da el laboratorio. Normalmente el nitrógeno los agricultores lo manejan en kilogramos por hectárea, pero yo prefiero hacerlo en partes por millón porque lo veo más fácil y me permite más fácil la interrelación con los nutrimentos. El valor ideal en partes por millón de nitrógeno está entre 70 o 100 o un valor mayor de 100. Entonces, cálculo del nitrógeno a partir de la materia orgánica. Entonces ya sabemos que lo vamos a hacer para 30 centímetros de profundidad, que pesa 3.900 toneladas, una hectárea. Entonces, en este caso, el contenido de materia orgánica hasta esa profundidad es de 4.2%. Entonces multiplicamos el 4.2% por el peso de la hectárea y nos da 163.800 kilos por hectárea de materia orgánica bruta. Pero esta materia orgánica tiene una tasa de mineralización anual promedio de 2%. Esta tasa de mineralización puede fluctuar entre 1 y 3% y tomamos 2% como valor medio. Entonces, al multiplicar este valor de materia orgánica bruta por 2%, nos da 3.276 kilos por hectárea de materia orgánica mineralizada al año. Y el cálculo del nitrógeno disponible, multiplicamos esta materia orgánica mineralizada por 5%, que es el contenido de materia, el contenido de nitrógeno, que es 5% de esa materia orgánica mineralizada. Y nos da 164 kilogramos por hectárea año. Para llevar esto a partes por billón, yo divido entre 3.9, que es el factor factor de conversión para el peso de una hectárea. Entonces, estos kilos por hectárea los divido entre 3.9 y me lleva el nitrógeno de la materia orgánica a 42 partes por millón o miligramos por kilogramo. Entonces, saco como conclusión que cada 1% de materia orgánica aporta 10 partes por millón de nitrógeno disponible por hectárea año. Entonces, fíjense que si el suelo tiene 4.2%, lo multiplicamos por 10 y nos da directo las partes por millón de nitrógeno. Ahora, requerimiento de potasio para equilibrar la relación calcio-potasio. Se dieron cuenta en los resultados que el potasio está muy bajo y presenta una relación con el calcio de 90 a 1. Por lo tanto, es necesario bajarla a un valor cercano a 15 a 1. ¿Cómo se hace? Entonces tenemos calcio-potasio, 9 a 1. Aquí hacemos esta relación 9.1, que es el contenido de calcio, sobre potasio igual a 15, que es el valor que queremos obtener. Despejamos potasio y nos da que el valor de potasio que necesitamos es de 0.6 centimol. Pero como en el suelo hay un centimol ya, nosotros lo que vamos a agregar
es 0,5 centimol para completar los 0,6 centimol. Entonces, convertimos los centimol a partes por millón. Entonces, 0,5 por 390 nos da 195 partes por millón. Estas partes por millón las multiplicamos por 3,9 y nos da 760 kilos por hectárea de potasio. Y este potasio lo multiplicamos por 1,2 para llevarlo a K2O y nos da 912 kilos por hectárea de K2O. No me voy a detener a explicar mucho esto porque el tiempo es oro. Ahora, suplencia de potasio con dos fuentes de potasio. Entonces, necesitamos aplicar 912 kilogramos de K2O con cloruro de potasio. Entonces, multiplicamos por 100 y dividimos entre 60, porque 60 es el porcentaje de potasio que tiene el cloruro de potasio, y esto nos da 1.521 kilogramos por hectárea en el caso de aplicar potasio, cloruro. Y en el caso de sulfato, multiplicamos por 100 el valor de K2O por 100 y dividimos entre 50 y nos da 1.824 kilos por hectárea. Esta enmienda, por ser muy alta en las aplicaciones de fertilizantes por hectárea, debe programarse para realizarla en 5 años consecutivos, aplicando 304 kilogramos por hectárea año de cloruro de potasio, 365 de sulfato de potasio. Otra opción que podemos manejar es incorporar al suelo, primero en este caso mejorar los contenidos de carbono orgánico porque están bajos, y luego incorporar microorganismos solubilizadores de potasio para hacer que el potasio ocluido pueda ser aprovechado por las plantas, y por supuesto debe conocerse el contenido de potasio total. Más adelante vamos a ver en el programa de fertilización cómo se distribuyen estas cantidades de cloruro de potasio, de sulfato de potasio en el programa de fertilización. El cálculo del fósforo para equilibrar el calcio-fósforo, fíjense que el calcio-fósforo nos da 141, muy alto, extremadamente alto, lo cual es necesario bajarlo a un valor cercano a 60:1. Entonces, llevar los 9,1 centimol de calcio a partes por millón, como el calcio está en centimol, debemos llevarlo a partes por millón porque el fósforo está en partes por millón. Entonces, esa relación es la que nos da 1.820 partes por millón de calcio entre 13 partes por millón de fósforo nos da 140. Entonces, para saber la relación de cuántas partes por millón de fósforo, entonces dividimos 1.820 partes por millón de calcio entre 60, que es el valor que queremos en la relación, y esto nos da 30 partes por millón de fósforo, que es el valor ideal de fósforo que debe tener la mayoría de los suelos, 30 partes por millón. Es decir, se debe llevar el fósforo a un valor de 30 para llegar al equilibrio entre estos dos nutrientes. Sin embargo, el suelo tiene 13 partes por millón de fósforo, por lo que se aplicarán 17 partes por millón solamente. Entonces, convertir partes por millón de fósforo a kilos por hectárea, entonces tenemos 17 partes por millón por 3,9, nos da 66 kilos por hectárea de fósforo. Lo llevamos a P2O5, lo multiplicamos por 2,29 y nos da 150 kilogramos por hectárea de P2O5. Sigamos acá. El cálculo de cantidad de fertilizantes con 3 fuentes. Utilizaremos el DAP, el MAP y la roca fosfórica. Entonces, esos 150 kilogramos de P2O5 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 46 y nos da 326 kilos por hectárea de DAP para corregir esa deficiencia. En el caso del MAP serían 288 kilogramos y en el caso de la roca fosfórica serían 600 kilogramos. Esta enmienda, por ser alta,
en las aplicaciones por hectárea debe programarse para realizarla en 4 años consecutivos, aplicando 82 kilos por hectárea de DAP o 72 de MAP o 150 de roca fosfórica. Otra opción, igual en el caso de potasio, incorporar microorganismos solubilizadores de fósforo para hacer que el fósforo ocluido pueda ser aprovechado por la planta de cultivo. Entonces, como conclusión, colocamos aquí la condición actual del suelo, donde tiene calcio 9 con 64% de saturación, magnesio 3.5 con 25, potasio 0,1, 1%, y así sucesivamente, y aquí tenemos lo corregido. El calcio y el magnesio no tienen ningún cambio porque no se le van a aplicar. El potasio subió a 0.6, llevando la saturación a 4.1. Y sin embargo, a pesar de esa subida, nos quedó por debajo del valor ideal, que es de 5 a 10. Sin embargo, no está tan malo. El sodio se mantiene igual, poco alto, por encima del valor ideal. La capacidad de intercambio catiónico subió a 14.5. El nitrógeno lo subimos a 70 y el fósforo a 30, lo cual son valores que están, digamos, bastante buenos. O sea que tenemos bien el calcio, el magnesio, el sodio, el nitrógeno y el potasio. Entonces aquí tendríamos que ocuparnos fundamentalmente del sodio, que es el elemento problemático que ya puede estar causando por el ascenso de posible una mesa freática que de repente esté por ahí, que nos ocasione un ascenso considerable de ese suelo, o por la misma evaporación de la zona. Ahora, le coloco los contenidos ideales de nutrientes de un suelo en equilibrio expresado en partes por millón. Esta tabla es muy interesante porque esto es lo ideal que debe tener un suelo. Por supuesto, el nitrógeno, yo coloqué aquí de 100 a 120 partes por millón, pero puede llegar a 150 tranquilamente. El fósforo de 25 a 30, el potasio de 200 a 300, el calcio de 1000 a 2000, el magnesio de 300 a 500, el silicio como ácido ortosilícico en la solución del suelo. Este dato es muy importante, debe estar entre 100 y 150 partes por millón, porque recuerden que la forma de silicio predominantes en los suelos generalmente no está disponible para las plantas. La única forma de silicio disponible es el ácido ortosilícico, y a la hora de querer solubilizar el silicio que no está disponible, debe trabajarse con los microorganismos solubilizadores de silicio que lleven el silicio a un valor superior a 100 en la solución del suelo. De esta manera, el silicio va a tener una función importantísima en el suelo porque va a ser ayudar a que el agua como solvente tenga más capacidad de solvencia para que los nutrimentos que están en la solución del suelo, tales como el calcio, el magnesio, el potasio, etcétera, sean más fácilmente transportados por las raíces desde la solución del suelo. Entonces, ojo con el silicio, que además tiene otras propiedades muy importantes, como son la defensa contra enfermedades, la defensa contra temperaturas extremas, tanto muy calientes como muy frías, y la defensa contra enfermedades fungosas y esquemas y plagas e insectos. Quiero agregar una anécdota que ocurrió aquí recientemente en Chile, que una plantación de palta a la cual sufrió una temperatura extrema de -3 grados centígrados, botó toda la carga de palta. Y eso ocurrió porque las plantas no tenían esa defensa
porque la planta cuando tiene suficientes cuerpos de silicio en sus tejidos, la sensación térmica de la planta, si la temperatura está a 1 o menos de 1 grado centígrado, la planta tiene una sensación que puede estar alrededor de 13 o 14 grados centígrados, lo cual un bajón de temperatura no la va a afectar. En el caso que les comento, eso fue terrible y hubo una gran pérdida en esa finca. Se hizo la evaluación del silicio y de hecho los valores dieron menores de 50 partes por millón. En el caso del hierro, entonces tenemos de 50 a 100, de manganeso 25 a 50, de cobre 5 a 5, zinc de 5 a 10, boro 1 a 3 y azufre de 20 a 30. Les recomiendo esta tabla para cuando vayan a hacer sus cálculos. Veamos ahora otro suelo. Este es el caso de un suelo del Charcote en Venezuela, de la hacienda del Charcote, que presentó unos valores muy bajos en todos los nutrimentos. Fíjense que todo está en rojo, con excepción de la acidez intercambiable. El pH también está en rojo, valores extremadamente ácidos. El carbono orgánico total también está bajo. Fíjate que cuando se hizo el cálculo del carbono orgánico del suelo, presentó un valor de 22 toneladas por hectárea, hasta 30 centímetros de profundidad, lo cual es bajísimo, y esto es un serio problema para el establecimiento de cualquier cultivo. Entonces tenemos valores de fósforo muy bajos, de calcio extremadamente bajos, de magnesio extremadamente bajos, igual de potasio, de sodio, y lo único que está alto es la acidez. La acidez intercambiable, cuando hicimos el cálculo de saturación, nos dio 56%, mientras que el fósforo presentó 23%, el magnesio 13%, el potasio 4% y el sodio 4%. Y la capacidad de intercambio catiónico también muy baja, 2.35. Como pueden ver, este es un suelo, puede ser un ultisol tirando a oxisol, un suelo extremadamente pobre, donde debe someterse a un tratamiento muy especial para subir todos estos valores, empezando por el carbono orgánico del suelo. Entonces, interpretación de resultados del Charcote. Tenemos estos valores aquí. A la profundidad ponderada de 30 centímetros. Entonces, repito, calcio, magnesio, potasio, muy bajos. Acidez muy, muy alta. Y el sodio dio valores medios. Las relaciones, calcio, magnesio, está ahí más o menos. El calcio, potasio está bien. El calcio, fósforo, 126. A pesar de que el calcio está bajo, el fósforo está tan bajo que tiene una relación de 126. Magnesio, potasio está bien, y la materia orgánica sobre la arcilla dio 0.11. O sea que no está tan susceptible a la compactación y al sellado. Vemos aquí el cuadro de balance nutricional, entonces apreciamos que está mal el calcio, el magnesio, el potasio, la acidez, el nitrógeno y el fósforo. Todo anda mal, con excepción del sodio, que ahí está con 4%, pero sin embargo puede ser problemático. Y la acidez muy alta, 56% de acidez, cuando debería estar en 5%. Entonces, cuando uno se mira en un espejo de esto, dice, oye, ¿cómo estarán los suelos en mi finca? Debo hacerle una evaluación. Entonces, disponibilidad de nitrógeno en este suelo, siguiendo estos pasos otra vez, en este suelo, igualito que el que vimos la vez pasada, nos dio 63 kilogramos por hectárea al año de nitrógeno disponible. Llevado a partes por millón, estos son 16 partes por millón. Entonces, fíjate, 1.62 de materia orgánica lo multiplica por 10
Entonces esto nos da directo 16 partes por millón. Repito, cada 1% de materia orgánica aporta 10 partes por millón de nitrógeno disponible. ¿Qué pasó aquí? Se me fue la pantalla. Nosotros sí la estamos viendo. Ah, sí, Sí. que a mí se me fue. ¿Será que usted Se tiene ve, Ah, ya. dos? No, Ya. ya. ¿Será que usted tiene dos monitores? No. No, tengo uno solo. Ah, bien. Bueno, Ok. ahora, este es el nitrógeno. Este es el caso de ajá. La neutralización para incrementar los contenidos de calcio y magnesio. Entonces, calcio y magnesio usando cal dolomítica. Les recalco que una buena cal dolomítica debe tener por lo menos un 25% de calcio y 12% de magnesio. Entonces, para hacer estas correcciones, he sabido que 1.5 centimol de calcio neutralizan a 1 centimol de aluminio o de acidez. Vamos a ver en este caso. Pero vamos a tratarlo como aluminio. Si se neutraliza toda la acidez, que es 1.33, entonces lo vamos a hacer con 2 centimol de calcio. Y así bajaría la concentración de acidez a 0. Entonces, cálculo de requerimiento de calcio y magnesio, 2 centimol de calcio, lo multiplicamos por 200, nos da 40 partes por millón de calcio. Estas 40 partes por millón lo multiplicamos por 3.9, considerando el peso de la hectárea, da 1.560 kilogramos de calcio como elemento puro. La dolomita requerida sería 1.560 kilogramos. Lo multiplicamos por 100 y dividimos entre 25, que es el porcentaje de calcio de la dolomita, y nos da 6.240 kilogramos de dolomita. Esos 6.240 kilogramos aportarán 1.560 kilogramos de calcio, que serían 2 centimol, y 749 kilogramos de magnesio, que sería 1.6 centimol de magnesio. La dolomita se puede aplicar en 4 fracciones de 1.560 kilogramos por hectárea al año para facilitar la aplicación y no hacer, y digamos, alivianar un poco los costos, distribuirlo en ese periodo de 4 años. El cálculo de requerimiento de potasio, el potasio tiene 0,1 centimol, se debe llevar a 0,3 centimol, por tanto es necesario agregar 0,2 centimol. Igual 0,2 centimol por 390, 78 partes por millón de potasio. Esto se multiplica 78 por 39, da 304 kilogramos por hectárea. Perdón, 304 da el kilogramo por hectárea de potasio. Y llevado a kilogramos por hectárea de K2O son 365. Si lo utilizamos el cloruro de potasio como fuente, se requieren 608 kilos por hectárea y el sulfato 730. Cálculo en el caso del fósforo, tiene una parte por millón, se debe llevar 25 a 25 partes por millón, por lo que se aplicarán 24 partes. Entonces igual 24 por 3.9 da 94 kilos de fósforo, se lleva a P2O5, serían 215 kilos de P2O5. Si utilizamos el DAP, nos da 468, o la roca fosfórica nos da 717 kilos por hectárea. Estos son los cálculos que hacemos. La conclusión, entonces, aquí está el actual y el corregido sería este. Entonces, corregimos, el calcio lo llevamos de 0,54 centimol a 2,54, o sea, pasó de 23% a 53% de saturación. El magnesio pasó de 0,31
a 1,91 en centimole y de 13% a 39%. El potasio de 0,1 pasó a 0,3, representando el 6%, o sea, de 4 a 6%. El sodio quedó igual, pero bajó la disponibilidad en 2% porque aumentó la capacidad de intercambio catiónico de 2,35 a 4,85. Y la acidez de 1,3 bajó a 0, quedando 0 de aluminio en el complejo de cambio. El nitrógeno, que estaba en 16, se llevó a 80 partes por millón y el fósforo de 1 a 25 partes por millón. O sea que en el corregido, lo único que presenta problema todavía es el calcio, porque debería estar entre 60 y 70% y tenemos un pequeño déficit de 53. Un pequeño déficit ¿de qué? De más o menos, comparando con 60, pues serían 7%. Pero yo creo que este suelo con este 2,54 puede funcionar muy bien. Una vez corregido parcialmente, seguimos con el calcio algo deficitario. El magnesio, el potasio y el fósforo se establecieron en contenidos apropiados. Y si se usa la roca fosfórica como fuente de fósforo, esta también puede aportar calcio porque contiene aproximadamente 40% de calcio. Entonces, dependiendo del material que se utilice, pues podemos entonces llevar el calcio a un valor mejor que este. Programa de fertilización, caso de el suelo número 1 que analizamos y lo vamos a hacer con el cultivo de maíz. Entonces aquí está, resultado de análisis de suelo caso 1. Aquí está materia orgánica, otro 2, fósforo 13, 9,1 de calcio, etcétera. Es un suelo que en términos generales está este valor kilos por hectárea. Bueno, sí, 42 partes por millón nos quedó de nitrógeno en el no corregido, ¿no? No corregido. Estos son los valores no corregidos. Pero los valores corregidos son estos, ya. Entonces nos quedó que la materia orgánica subió a 70, 70 de nitrógeno en partes por millón. No, la materia orgánica, perdón, aquí es nitrógeno. Aquí no es materia orgánica, es nitrógeno. Entonces 70. Y al transformarla, esto está en porcentaje, y al transformarla en kilos por hectárea, esto está en partes por millón, perdón. Al transformarla en kilos por hectárea, que se multiplica por 3,9, nos da 273 kilogramos de nitrógeno. El caso del fósforo, igual se multiplica por 3,9 o por 4 y nos da el valor de 117 kilogramos por hectárea. El calcio, parte por millón, a kilo por hectárea, 7,098. El magnesio, 1,638 kilos. El potasio, 913. Y el sodio, 1,256. Es un valor alto. Entonces, así quedó corregido el suelo. Ahora, estos son los requerimientos nutricionales del cultivo del maíz, que no me voy a detener mucho en él. Esperamos agarrar 10 toneladas, entonces en esta columna apreciamos los requerimientos de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. Entonces se aprecia 220 de nitrógeno, 40 de fósforo, 200 de potasio, calcio y magnesio 30 y azufre 40. Y aquí están los microelementos, los requerimientos. Programa de fertilización caso 1, es suelo con maíz. Entonces tenemos aquí la distribución de los nutrientes. En el año 0, estos son los valores que tenemos. Ya en el año 1 subimos a 8 partes por millón el nitrógeno. O sea, le agregamos 8 partes por millón. Aquí tiene 42 partes por millón.
le agregamos 8 en el año 1, le agregamos otro 8 con la incorporación de materia orgánica y carbono orgánico en las diferentes formas. En el año 3, 20 y en el año 4, 20, para un total de 100 partes por millón, que llevado a kilos por hectárea nos da 390 kilos. En total, para ya los años, hasta el año 4. El caso del fósforo, vamos incorporando 5 partes por millón, de acuerdo al cálculo anterior que hicimos, eso se nos traduce en 5 partes por millón anual, y no, para llegar a 33 partes por millón. Esto nos da 128 kilogramos por hectárea. El calcio no se aplicó nada, se mantiene igual. El magnesio tampoco se aplicó nada, no hubo necesidad porque el suelo tiene suficiente. El potasio sí se aplicó, 39 en el original, y después se aplicó 50 partes por millón en los diferentes años, y para un total de 239 partes por millón y un total de 932 kilos por hectárea. En el caso del azufre, se empezó con 5 y se aumentó 5 partes por millón anual para un total de 25. Total que este es el programa de fertilización medido en partes por millón cada uno de los años del programa de fertilización hasta corregir en 4, o puede hacerse para 4 o 5 años. ¿Cuáles son las fuentes de nutrimentos que se van a utilizar? En el caso del nitrógeno vamos a utilizar materia orgánica que puede tener 50% de carbono y 5% de nitrógeno, y con una dosis anual por hectárea de 1 a 2% anual por 4 años, consecutivos. En el caso del fósforo, la roca fosfórica con 30% de fósforo, aplicaremos 180 kilogramos por hectárea año durante 4 años. El DAP, si es que se utiliza el DAP, porque debemos escoger entre uno y otro, serían 100 kilos por hectárea durante 4 años. El sulfato de potasio, que tiene 50%, serían 468 kilogramos por hectárea año por 4 años. El cloruro de potasio, uno de los dos, 390 por 4 años. Y la materia orgánica, 20 kilogramos por hectárea año por 4 años. Forma de incrementar la materia orgánica: incorporar restos de cosechas al suelo, bien repicados e impregnados con soluciones de consorcio de microorganismos, siembra de cultivos de servicio, incorporar al suelo impregnados con consorcio después de la floración, aplicación de compostas conformadas por estiércoles de animales y restos vegetales con relación de carbono-nitrógeno 30:1 o 40:1, y aplicación de biocarbono activado con microorganismos de montaña o mezclado con compostajes. Observaciones finales. Tener en cuenta que además de las aplicaciones de cal y fertilizantes es necesario corregir problemas físicos para facilitar el crecimiento de raíces. Las incorporaciones de restos de cosechas, las compostas y los cultivos de servicio y el biocarbón son alternativas válidas para incrementar la materia orgánica y las poblaciones de microorganismos benéficos. Además de los aportes de nitrógeno a partir de los restos de cosecha y cultivos, están los aportes generados por la cadena trófica en el suelo, que lo proporcionan bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos y artrópodos. Más alternaciones, observaciones finales. Una alternativa interesante es el uso de harinas de rocas, granito, basalto, diorita, rocas fosfóricas, zeolita, otras. Otra alternativa, el uso de bioles enriquecidos con minerales. Y un nutrimento considerado benéfico, pero no esencial, es el silicio, que protege las plantas de diversos tipos de estrés, bióticos y abióticos. Manejo de suelos tradicional y regenerativo. El manejo tradicional, ¿en qué consiste? El laboreo con equipos de discos, en enmiendas cálcicas, cales agrícolas para corregir acidez, la fertilización con productos de síntesis, urea, fórmula,
el riego por surcos, inundación, goteo, aspersión, control de malezas con herbicidas de síntesis y drenes parcelarios en el caso del dren. Esto es lo que tradicionalmente se hace. Y nos proponemos que lo cambiemos. No, aquí el manejo regenerativo empieza aquí. El laboreo dice que no aplica para los suelos que se van a regenerar, con excepción de casos de extrema compactación, y se debe practicar labranza vertical mecánica y o biológica con plantas que tengan raíces pivotantes profundas, como el caso del guandul. Y otra, el sorgo también puede funcionar como un cincel biológico. Las enmiendas cálcicas con cales agrícolas para corregir acidez, con cálculos bien precisos de cales y yesos a aplicar. Fertilización con compostas, bocachi, biochar activados, bioles enriquecidos, coralinas de rocas y minerales que van a quedar quelatados por los bioles. El riego, conservar al máximo el agua de lluvia mediante coberturas vegetales o acolchados. Sin embargo, en casos excepcionales, practicar riego por goteo o aspersión. Drenajes parcelarios si se justifica en áreas muy lluviosas. Importante en el manejo de suelos regenerativos la realización de un perfil microbiológico del suelo. Por ahora, en muchos países, en muchos de nuestros países no hay laboratorios que realicen estas evaluaciones. Tengo entendido que en México sí existen laboratorios ya, no sé si en Costa Rica los habrán, que hagan el perfil donde se determinen los solubilizadores de fósforo, como el Bacillus sp, la Pseudomonas fluorescens, los Paxillomyces, el Penicillium y la Panthoea glomerans. Solubilizadores de potasio como el Trichoderma, las Pseudomonas y los Clostridium. Fijadores de nitrógeno atmosférico como Azotobacter, Azospirilo y Actinomicetos. Transformadores de amonio en nitrato, Nitrosomonas y Nitrococcus. Transformadores de nitrito en nitrato, Nitrobacter, y transportadores de nitrito de nutrimento, agua y formadores de poros, que son las micorrizas. Sería interesante en cada suelo y sobre todo debe hacerse en el volumen de la rizósfera para evaluar la presencia de esta microbiota que es interesantísima para el caso de los suelos regenerativos. Bueno, no voy a entrar en detalles con esto porque esto ya forma parte de las metodologías de laboratorio de microorganismos, pero no lo justifico ahorita. Entonces, dejémoslo hasta aquí y doy las gracias por su atención y espero que vayamos a las preguntas y respuestas. Dejo de Muy compartir. bien, muy bien, Dejo Helio. de... Sí, deja de compartir. Ok, ahora sí tenemos tu imagen en pantalla. Muchas gracias, hemos aprendido muchísimo. Has traído para algunos un refrescamiento de conceptos, de relaciones, de criterios, y para otros más, incluido yo, un conocimiento nuevo en algunas relaciones y funciones. Entonces, habiendo dicho eso, por favor, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Los que deseen hacerlo, activen su cámara y micrófono. Una vez que finalizan, recuerden cerrar cámara y micrófono. Vamos a permitir una serie de preguntas. Ya la sesión ha sido bastante larga, así que adelante. Dale, Darío. Bueno,